Para los convencidos, los amigos, los disconformes, los cercanos, los simpatizantes, los que creen, los que la comparten y por sobre todo para los hombres que la viven. Si hablamos de ella, la fe, la tengo, la quiero, la tenía. ¿Y ahora qué hacemos con esto? En episodios anteriores intentamos poner un tema complejo, a veces difícil de tratar, que es el de definirse a uno mismo. Tratamos de traer argumentos y la idea principal que gira alrededor de conocernos a través del diseñador de todas las cosas. Y si hubiera temas complejos por traer, hoy traemos a la mesa uno que ha estado en boca de la humanidad desde tiempos inmemoriales, podríamos decir. Y que ha estado dándose con la fe de a palos en toda la historia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de razón, ciencia y fe. Pero, como siempre, intentaremos darle un twist a esto para que puedas entenderlo con otra óptica y por sobre todas las cosas utilices la razón, que es una gran herramienta que tenemos para trabajar esto. ¿Sí? Genial. Comencemos entonces. Hago un paréntesis para darle un poco más de contexto a esto también, ¿sí? Y es que en la mesa están representadas en una misma persona dos de estas posturas bien marcadas. Agradezco poder tener a mi padre aquí al lado y haber podido nutrirme de él toda la vida de esta dualidad. ¿Por qué lo digo? Bueno, él resume en una misma persona la fe y la ciencia. Él es pastor y a su vez es doctorado en física. Así que vamos a tratar de poner estos conceptos en práctica, pero bien de casa, bien de haberlos vivido y de que haya sido el tema de conversación en muchas sobremesas. La ciencia me permitió conocer o darme cuenta que las cosas verdaderas deberían ser siempre simples y elegantes. Los físicos, cuando nos enfrentamos a una fórmula, si es muy enredada, si es muy compleja, no nos gusta mucho. Y al menos empezamos por pensar de que es una aproximación a la solución. Pero cuando es una solución, son fórmulas así cortitas, elegantes. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. E igual a mc cuadrado, punto. Cambio el mundo con una fórmula tan sencilla como esa. O fuerza igual a masa por aceleración. Newton cambiando también, poniendo las reglas de juego a toda la física clásica. Y a mí me han cuestionado siempre cómo es que yo podía conjugar en una misma persona la ciencia y la fe. Y hago lo mismo. Para mí la respuesta, y espero poder darla de esa manera, tiene que ser sencilla, clara y, ¿por qué no?, elegante. Bueno, arrancamos por definir razón, ¿te parece? Me parece. Y vamos a ir bien casi que al diccionario, ¿sí? La razón es la facultad en virtud de la cual el ser humano es capaz de identificar, comparar y clasificar conceptos, relacionando unos con otros según sus semejanzas y diferencias, cuestionando su significado y el sentido de su uso, hallando coherencias o contradicciones entre ellos, y así inducir o deducir otros conceptos nuevos y distintos de los que ya conoce. Cuando intentamos entender un problema, una situación, lo primero que hacemos es tratar de dividir, de clasificar las cosas. Si son mariposas, las ponemos las que tienen alas grandes, las que tienen alas parecidas, las que tienen... Y así vamos
tratando de clasificar, porque la forma que tiene la razón es justamente clasificar. Identificar, comparar y clasificar los conceptos para poder tenerlos en forma ordenada y a partir de ese orden generar nuevos conceptos o sacar conclusiones, ¿sí? Nuestra cabeza es nuestra mente, ¿sí?, la que alberga esta facultad de poder hacer uso de la razón. Entre las cosas que me han pasado como científico y como hombre de fe, es que dentro de la iglesia, dentro de la fe, muchas veces escuché entre un hombre de fe y un pensante, me quedo con el hombre de fe. Y la pregunta siempre fue, ¿y por qué el hombre de fe no piensa o cómo hace el hombre de fe para no pensar? ¿Sí? O sea, ¿quién dijo que la fe y la razón se daban de patada, ¿sí? Y sin embargo, en la cabeza de algunos obtusos que no piensan, esto fue así. Sí, como si fuera una guerra de una rivalidad. Una rivalidad, ¿sí? ¿Sí? Y Si esto de no mezclar, no sé, peras con manzanas. Sí, Cajas y diferentes. aparte de esta historia de que la fe es como un salto al vacío, una cuestión ciega, y se habla de la fe ciega, y bueno, ni bíblicamente ni experimentalmente la Biblia es ciega, o sea, más conozco, más creo. Esto es así de sencillo en mi vida. No logro ver por qué razón la ciencia y la fe, la razón y la fe, perdón, no podrían llevarse juntas. Yo no puedo considerar la una sin la otra. Podría sacar argumentos bíblicos para apoyar esto, pero vamos a avanzar en la forma que lo tenemos predispuesto. Pequeño paréntesis para hacer un poco de énfasis en eso que decías. Los invitamos a escuchar el episodio de la fe. De la fe, ¿Sí? donde esto lo tratamos, sí. ¿Qué sería la ciencia? Buena pregunta. Mientras van pensando, vamos nosotros. La ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Decíamos recién, quien intenta entender algo para usar la razón, los clasifica, ¿sí? Y la ciencia lo que hace es justamente esta tarea, ¿sí? Agarra los conocimientos, los ordena sistemáticamente, los estructura e intenta sacar reglas de funcionamiento, principios de funcionamiento, ¿sí? O leyes generales de funcionamiento de comportamiento que sirvan para aprovechar el conocimiento y, por ejemplo, para poder predecir comportamientos. Si queremos calcular una estructura, queremos que la estructura no se caiga. Entonces lo que vamos a hacer es predecir justamente el no accidente, ¿sí? Pero en otros rubros de la ciencia se predicen cosas distintas, ¿sí? Y siempre una teoría o una ley te tiene que permitir eso, entender el comportamiento y predecir el comportamiento futuro, desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, las exactas, las no exactas, todas apuntan a absolutamente lo mismo. ¿Y la fe? Vamos a apelar al versículo de cabecera en este sentido, ¿sí? Archiconocido, que lo hemos reformulado, yendo al original aquella vez, Sí. en ese episodio, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Aquí, este versículo nos llamó la atención en ese momento porque dice, por la fe entendemos, por la fe comprendemos, o sea, por la fe la razón nos dice
tal cosa. O sea, la misma Biblia te plantea que la fe y la razón no pueden llevarse de patada. Pero la historia de la razón y la fe y la ciencia es bastante conocida por un lado y bastante voluminosa, ¿sí? Y la antinomia entre uno y otro, la rivalidad entre uno y otras, se la tiene bien merecida. Y bien merecida porque hay en esta historia culpables muy conocidos, y empecemos por los religiosos, ¿sí? Los primeros culpables fueron siempre los teólogos, queriendo hacerle que imponer a la ciencia qué es lo que podían descubrir o no descubrir, qué estaba bien que descubrieran o no descubrieran, ya sea por la creación, ya sea que si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, desde posiciones teológicas que, por ejemplo, la Biblia, ni ninguna otra religión, entiendo yo, que yo conozca, pretenden tener, ¿sí? Simplemente no la tienen. Como contrapartida, bueno, y el castigo a los científicos fue muy grande, al punto que los científicos casi que estaban escondidos para no caer en manos de los religiosos. Casi que podríamos decir que hay un superclásico aún mayor que el de Boca River, y es este que viene desde... Entre la ciencia y los teólogos, los científicos y los teólogos. Por otro lado, hoy vivimos la revancha de esto. Ya pasamos la época de la Inquisición, sin embargo, sigue habiendo teólogos que creen que pueden decirle a la ciencia qué está bien o qué no está bien. Y por otro lado aparece la ciencia con sobrados laureles, pero con una actitud revanchista, queriendo ahora decirle a la fe qué es lo que puede creer o no puede creer. Y la realidad es que ninguna de las dos posturas es correcta. Entonces, en esta historia de hacer esta definición elegante, yo lo que quiero es expresar cuál es mi fe, o sea, expresar cuál es el axioma de mi fe. Un axioma es una premisa que se considera tan evidente que uno la acepta sin requerir una demostración previa, ¿sí? De ahí se parte. La fe tiene muchos axiomas y mi fe tiene un solo axioma, pero la fe de otros sí tiene muchos axiomas. En general se hablan de muchos axiomas de fe que no han de ser probados. Mi fe es mucho más sencilla en esto de la sencillez científica que decía recién, tiene un solo axioma. Pero no solo la fe tiene axiomas, también lo tiene la ciencia. La ciencia parte de algunos conceptos que se aceptan como válidos. Eso es muy interesante, porque a veces creemos que todo antes fue probado, antes de haber sido hipotetizado, digamos. Sí, se parte de una hipótesis, ¿sí?, que se acepta como válida, que no necesita una demostración lógica, pero que después se prueba en el laboratorio. El caso más relevante es el caso de Albert Einstein. Albert Einstein parte de un principio, de una hipótesis, casi como un axioma, y es que la velocidad de la luz, medida en cualquier sistema de referencia, es siempre la misma. Y con eso él entró a jugar en su mente y generó una nueva física, una nueva forma de ver el mundo y de concebir el universo a partir de ese solo axioma. Es impresionante ver esa deducción, es simplísima, ¿sí? Pero parte de eso. Luego sí hubieron experimentos como el de Michelson y Morley que corroboraron que esto es cierto, ¿sí? Pero probar que es cierto no significa que hayamos entendido el porqué. Simplemente lo aceptamos como válido y de ahí partimos. Y todo el resto del andamiaje teórico de la física partió de un punto tan sencillo como ese. La fe también lo tiene.
mi axioma de fe, esto es muy personal, pero compartido por muchísimos cristianos, no es nuevo, no soy original en esto, es que la Biblia, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Y punto. Es todo mi axioma. ¿Qué significa o qué saco a partir de esto? Eso está bueno. ¿Mm? Esta deducción está interesante. O sea, ¿qué significa que yo crea que la Biblia es la palabra de Dios? En primer lugar, estoy diciendo que creo que hay un Dios. Si un libro contiene la palabra de alguien, es que ese alguien existe. Y ese alguien es Dios. En segundo lugar, que si escribió es porque quiere comunicarse con nosotros, tiene algo que decirnos, ¿sí? Y ese algo que decirnos lo escribió de una forma especial. Todo lo que entendemos hoy como teología, ¿sí? Que es el estudio de lo relacionado con Dios, la persona de Dios y lo relacionado con Dios, sale a través del estudio de la palabra de Dios. Yo lo acepto, otro no puede no aceptarlo. Para mí es tan válido como que Michelson y Morley después hicieron un experimento y probaron que la velocidad de la luz medida en dos direcciones que se cruzaban, ortogonales, era exactamente la misma. ¿Por qué? Porque yo lo pongo en práctica en mi vida y me funciona. Me funciona tal como la Biblia lo expresa, como lo que yo saco a partir de ese axioma. Y esa es mi vida, ese es mi axioma. A partir de eso, mi fe la puedo definir simple y elegante de esta manera. La Biblia me dice quién lo hizo y la ciencia me dice cómo lo hizo. Sencillo. Y no tengo problema entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia. La Biblia no pretende ser un libro de ciencia y la ciencia no puede pretender hacer teología. Aunque en la Biblia hay algunas perlitas significativamente y científicas. Sí, más que perlitas hay unos tesoros científicos impresionantes que no viene al caso en este momento mencionar, pero hay cuestiones muy de la física muy profunda que están escondidas en un montón de versículos que los larga como al pasar y vos decís, increíble que lo haya puesto ahí, increíble que lo hayan puesto en ese tiempo, empezando por Génesis 1 y la creación y todo esto. Sí, pensar que esa es la forma que tenía de expresarlo en ese momento. ese momento. Pero vuelvo a decir, la Biblia no es un libro de ciencia. Yo no puedo hacer ciencia a través de la Biblia. Lo que sí puedo ver es cómo la ciencia fue dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que va llegando a conclusiones, por ejemplo, del origen del universo, de la evolución de las especies, de la creación de la vida, que después de tantas vueltas vienen a acomodarse y a coincidir. A coincidir con lo que la Biblia dijo desde siempre, ¿sí? Y no es estar acomodando las cosas, sino que es sencillamente la Biblia siempre dijo eso y la ciencia hoy viene encontrándole la forma. Lo interesante es que no se llegó a eso a través de basar la experimentación y la búsqueda científica en el concepto bíblico, sino que buscándolo en paralelo, llegamos a conclusiones. Exacto. Cuando hablamos de la Biblia y de la ciencia aparecen dos personajes, el científico y el teólogo. Entonces es interesante también plantearse cuál es el rol del científico, cuál es el rol del teólogo. Como vos decís, en mi persona se conjugan las dos cosas y yo lo resuelvo tan simple como eso. La Biblia, mi fe, me dice quién lo hizo, la ciencia me dirá cómo lo hizo. Y no hay problema en eso. Si yo creo que Dios es el creador de todas las cosas, como dice la Biblia, es el que le puso las reglas de juego a la física y a la vida y al comportamiento de las cosas, y está todo bien. Y ya está, y tengo que aceptarlas como son, y las voy descubriendo y
voy viendo cómo lo hizo, ¿sí? Siempre jugábamos en esto de cuando nos enseñabas a ver la creación, con esta figura de que en algún momento Dios puso esas reglas y encendió un cronómetro y empezaron a acomodarse en función de esos parámetros toda esta constelación de elementos, ¿no? Que en la cabeza de los teólogos antiguos se haya generado la idea de que Dios dijo abracadabra, pata de cabra y pum, mágicamente, milagrosamente, como lo quieran llamar, aparecieron de la nada todas las cosas, así instantáneamente. Yo lo puedo entender por la falta de conocimiento científico, pero eso primero no tiene todo el asidero que debería tener bíblicamente, y segundo que no deja de ser cierto a partir por ejemplo, de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang dice que antes no había nada y en un momento aparecieron todas las cosas en toda la energía del universo contenida en un volumen similar al de una lenteja y explotando. Y ese es el principio incluso del tiempo y del espacio, ¿sí? Y verlo a Dios es lo que vos decías. Hizo eso, largó el cronómetro y se puso a esperar la evolución lógica de las 3 o 4 reglas de juego que le puso, porque las normas de juego que le puso a la física, al comportamiento de las partículas y todo eso, las vamos descubriendo, después se entrelazan en forma compleja, pero es el devenir lógico de muy pocas leyes o de muy pocas normas. Y cuando hablo de muy pocas normas, estoy hablando de decenas nada más de Lejos reglas de está juego. de ser azaroso. Digamos. Sí, incluso el azar está Contenido contenido de eso, de esas ¿sí? reglas. Incluso el azar está contenido, ¿sí? Porque hay toda una teoría, no una teoría no probada, sino una teoría probada, como es la mecánica cuántica, que trabaja en base a probabilidades por distintas circunstancias, pero probabilidades que terminan siendo certeza en los grandes números. Eso es fantástico, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el rol del científico? El científico tiene que hacer ciencia. Esto es, busca el comportamiento, descubrir el comportamiento de las cosas, ¿sí? Y hilvanarlo en forma sistemática, como decíamos recién. ¿Y luego qué hace? Y luego, como cualquier hijo de vecino, decide qué va a hacer con su fe. Puede creer y puede no creer. Yo recuerdo que en el laboratorio tenía a mi cargo personas, compañeros ateos, y tenía, por ejemplo, me recuerdo el caso de una alumna con la cual compartíamos la fe, íbamos a la misma congregación en Rosario, y todos mirábamos por el mismo microscopio, ¿sí? Teníamos un microscopio electrónico de transmisión, y lo que para los otros era una imagen fría de átomos moviéndose dentro de la estructura cristalina de los metales, para nosotros era un dioscopio. Yo le decía, no pierdas de vista que esto es un dioscopio. Era una maravilla ver lo que ahí pasaba. Y no estábamos viendo vida ni nada por el estilo, estábamos viendo metales, ¿sí? Y lo que para mí me permitía ver la grandeza de Dios, para los otros le permitía ver la frialdad de un metal. ¿Y eso de qué dependía? De la decisión que tomó de creer o no creer. Y que no pasaba y que no estaba avalado por su ciencia o no. ¿Está? La fe siempre termina en una decisión o empieza en una decisión. Decido creer o no creer. Qué mejor momento para unir esto con lo que fueron los episodios anteriores de la ubicación de nuestra mente, de la posición como mayordomo de nuestra alma, ¿sí? Todo esto que está contenido ahí y cómo lo que soy determina que en circunstancias similares nos comportemos de formas diferentes, ¿sí? Solo por una cuestión de mental, llamémosla. Mental y de decisión. Después, tu propia experiencia de vida dirá si la decisión que tomaste es correcta o no es correcta, como cualquier experimento científico, ¿sí?
pero tenés que jugarte a realizarlo o no realizarlo. Si decidís no realizarlo, está todo bien. Y correrás con las consecuencias de no realizarlo. Y si lo realizas, también está todo bien y podrás probar o no lo que estás haciendo. Con esto, de alguna manera, lo que queremos decir es no ir en contra de obviedades. Hay cuestiones científicas muy, muy elementales que sería como tapar el sol con las manos. Estas discusiones básicas que hay que estar de acuerdo y que hay que dar lugar a que fluyan y a que se encaminen, ¿sí? A ver, hay dos teorías que se juntan en el Big Bang y en la teoría de la evolución de las especies, que siempre fueron usadas para matar a Dios, ¿sí? Incluso no sé si habrá sido tan así, pero en la película donde se lo presenta a Darwin, cuando él presenta la evolución de las especies, alguien se le acerca a un científico y le dice, ¿usted se da cuenta que ha matado a Dios? Y él dice, yo no tuve ninguna intención de matar a Dios. Yo lo único que estoy contando es lo más obvio que tuvo, ¿sí? Y es lo que le pasó caminando por la Patagonia. Uno va caminando por la Patagonia y si es observador, la obviedad de que todos los seres tengan cosas en comunes te dice que tienen un mismo diseñador y ese diseño viene a partir de siempre evolucionando de la forma que le haya tocado evolucionar. Lo mismo que le pasó a Newton cuando vio caer la manzana y impuso las 3 leyes de Newton, son la cosa más obvia, es el canto a la obviedad, ¿sí? De un genio como Newton. O sea, todo el mundo veía las mismas cosas, él vio 3 leyes. Vio 3 leyes, ¿sí? Vio 3 leyes que son fantásticas y que generaron toda la mecánica clásica hasta el día de hoy. ¿Y cuál es el rol del teólogo? El rol del teólogo, en primer lugar, no hace ciencia, es no hacer ciencia, y es estudiar la relación con Dios y la persona de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios. Pero lo que no puede es tratar de marcar, como se hizo históricamente, el rumbo de la investigación científica. No está para eso ni la teología, ni el teólogo, ni la gente de fe. El otro día escuchaba a un científico atacar a un creyente. Decía, ahora que la ciencia ha probado que Dios no existe, ¿cómo usted defiende su fe? Y yo decía, ¿y dónde lo probó? ¿Qué ciencia puede probar semejante cosa? No lo puede. Y él le tiraba justamente la teoría de la evolución y todo esto como si eso fuese en contra de lo que creemos. ¿Quién le puede decir a Dios de qué manera crear las cosas? Si Él lo quiso crear de esa manera, está todo bien. ¿Sí? Y si hubiese sido de otra manera, también estaría bien. ¿Quién le puede decir que no? O sea, ¿quién puede contra eso? ¿Sí? No se puede. O sea, no puede ni la fe ni la ciencia ir en contra de la otra. O las unís en tu persona o no las unís y estás en tu derecho de hacerlo. Yo siempre digo respecto de la ciencia, así como hablo de la teología, que no puede marcar el rumbo de la investigación científica, digo que la ciencia, entiendo, es y debe permanecer laica, siempre. No puedo concebir a la ciencia unida a la fe. O sea, las uno en mi persona, pero yo no hago fe desde la teología, ¿sí? No hago ciencia, perdón, desde la teología. Uno hace ciencia a partir de los hechos científicos y de las normas de trabajo científico, los protocolos y lo que conocemos como el método científico. El objeto de investigación de la ciencia es siempre el universo, en cualquiera de sus detalles, sea que me dedico a estudiar física cuántica o biología, lo que sea. Su origen, su funcionamiento, pero no puede la investigación científica, la ciencia, ni intentar probar la existencia de Dios, ni intentar probar la no existencia de Dios, y menos decir que va a tomar a Dios como su objeto de investigación. El objeto de investigación, Dios como objeto de investigación, es problema de la teología, no es problema de la ciencia. Y ahí se termina o empieza mi fe, ¿sí? No sé cómo quieran entenderlo, pero
Ese es la razón de mi vida y es mi vida, ¿sí? Es mi vida. Y disfruto hacer teología, estudiar a Dios y compartir todo lo que comparto, la experiencia de vivir con Dios, y celebro en algún momento de mi vida haber decidido ser un científico y haber abrazado la física. Me permite entender cosas que de otra forma no entendería, ¿sí? Y bueno, ese disfrute a veces es demasiado personal, a veces lo puedo compartir con alguien, a veces no lo puedo compartir porque necesito un científico al lado, pero los científicos creyentes disfrutamos el doble. Créanme que lo disfrutamos el doble. Esto me hace pensar que por momentos la fe o la teología tiene una dificultad muy grande, que es que en ningún momento se está probando al cristiano desde el punto de vista de su entendimiento de la fe. Y muchas veces es tan liviana que es muy difícil argumentar cosas o sostener una fe con nada, ¿sí? Como que fuera un pecado, digamos, Sí, es más fácil encontrar científicos que utilizan la razón para explicar sus avances científicos, sobre todo en los teóricos. Los experimentales simplemente miden y no necesitan explicar lo que miden, para eso están los teóricos. Pero sí, la contraparte en la teología, en los teólogos o en la vida de fe, sí, ahí debemos reconocer que la experiencia a veces es muy fuerte con Dios, pero luego el uso de la razón para entender qué es lo que está pasando y el uso de la razón a partir de la Biblia y a partir de los principios es muy flaco, ¿sí? De hecho, yo planteé al principio que se dice entre un hombre de fe y un pensante, me quedo con el hombre de fe, ya estoy poniendo una antinomia que no la logro entender cuando yo necesito la razón para entender lo que Dios me está diciendo, para sacar conclusiones y para moverme en fe, ¿sí? Si hay algo que está embebido del método científico y que la ciencia utiliza como motivador, es la excelencia del conocimiento, llegar a la excelencia del conocimiento. Y por ahí los cristianos adolecemos de esa motivación, nos quedamos con esas cuestiones de haber entrado a la fe y de haber solucionado una parte, un vacío, pero dejamos de construir. A ver, un científico hace un experimento o ve una situación y lo primero que hace es intentar entender lo que pasó. Puede que lo intente repetir, ¿sí? Repita el experimento, pero lo que intenta es entenderlo para poder producir para poder predecir nuevos comportamientos. El cristiano no. El cristiano se quedó con que tuvo esa experiencia y parece que, y bueno, esto lo vemos a diario, ¿sí? Habla de principios que salen de esa experiencia que de ninguna manera se pueden sacar de ahí, ¿sí? Intentando después imponer eso en nuevas situaciones que no le van a funcionar y que lo único que hacen es llevarlo de frustración en frustración. ¿Por qué? Porque no se ha basado la fe en lo que se tiene que basar. La fe no se basa en cuestiones simplemente experimentales, la experiencia por supuesto que ayuda, avala, pero se saca a partir de lo que Dios me dice. Y para entender lo que Dios me dice, vuelvo a mi principio, ¿sí? Me vuelvo a la Biblia, leo, entiendo, conozco y aplico. Y trato de convertirme en un hombre espiritual. En un hombre espiritual, y eso es... Experto en uno mismo. Motivo de podcasts anteriores, episodios anteriores.